Dicen que el karma no tiene fecha de caducidad, pero en un Madrid invernal, la fría mañana del 18 de diciembre de 2024, el mío llegó en exactamente 10 minutos y 47 segundos. El salón de baile del Hotel Ritz se había congelado. El silencio era espeso, pesado, como un perfume caro que no se disipa. 6 hombres de traje oscuro formaban un perímetro, las manos rozando sus cinturas, los ojos rastreando amenazas que nunca se materializarían. La temperatura había caído 10 grados en un instante, y en el centro de todo, yo, María Sánchez, arrodillada sobre el mármol empapado de champán. Mi uniforme barato destrozado, la sangre de cristales rotos filtrándose por mis medias. Sostenía a una anciana en mis brazos mientras la élite de Madrid se había quedado inmóvil, los teléfonos aún grabando, la risa muriendo en sus gargantas. La mujer en el suelo no era una indigente, no estaba perdida. Era Isabela Torres, matriarca de la familia más temida de Madrid. La mujer que había enterrado a 2 maridos y sobrevivido a 5 jefes de policía. La que gobernaba el submundo con un rosario en una mano y un libro de contabilidad en la otra. Y yo, la camarera, acababa de tomar la decisión más peligrosa de mi vida. Recuerdo sus ojos, oscuros como el ónix, mirándome con una intensidad que me heló la sangre, incluso antes de que los zapatos de piel italiana se detuvieran a centímetros de mis rodillas. El silencio era casi más aterrador que el trueno que había resonado cuando las puertas principales fueron derribadas. Levanté la mirada lentamente, el corazón bombeando como un tambor de guerra en mis oídos. Era Carlos Torres, el hombre que, según decían, era la muerte personificada. El aire vibraba con su furia contenida. Pero, ¿cómo había llegado hasta allí? ¿Cómo yo, una simple camarera de Vallecas, había terminado arrodillada en un charco de champán y sangre, con la vida de la mujer más poderosa de la ciudad en mis manos, y la mirada del hombre más peligroso sobre mí? Todo había empezado mucho antes, claro. O, en realidad, hacía exactamente 10 minutos y 47 segundos, aunque para mí se remontaba a 7 años atrás, al momento en que mi día empezaba. La alarma chillaba a las 4:30 de la mañana. Mi mano salió disparada, silenciándola antes de que su sonido pudiera despertar a Ana. En la oscuridad de nuestro pequeño apartamento de una sola habitación, la única luz provenía de la máquina de diálisis. Zumbaba su nana mecánica, manteniendo a mi hermana viva 1 hora a la vez. Me incorporé despacio. La espalda me dolía, como siempre. El sofá cama tenía un muelle que se me clavaba en la columna. No importaba cómo me colocara, ya me había acostumbrado. Te acostumbras a cualquier cosa cuando no tienes elección, ¿verdad? Estiré la mano para coger el reloj de mi padre, que guardábamos en una caja de leche que hacía de mesita de noche. Un Timex plateado, parado a las 11:47 p.m., el momento exacto en que el corazón de Miguel Sánchez había dejado de latir hacía 7 años. Lo enrollé con cuidado, escuchando el familiar tic-tac. Nunca le ajustaba la hora. Algunos relojes no están hechos para arreglarse, solo para recordarse. Ana se movió en la cama. Tenía 19 años, pero a veces parecía de 60. Piel grisácea, ojos hundidos. La máquina de diálisis emitió un pitido suave, filtrando las toxinas que sus riñones moribundos no podían manejar. Hace 7 años yo tenía 16. Era una chica preocupada por los exámenes de álgebra y por si Tomás me invitaría al baile de graduación. Luego, la policía llamó a nuestra puerta a medianoche. Accidente de construcción, dijeron. Una viga de acero, instantáneo. Sentían mucho nuestra pérdida. Mi padre tenía 40 años, sano, cuidadoso, y de repente, imposiblemente muerto. No creí que fuera un accidente,
Pero tenía 16 y nadie escucha a las adolescentes con teorías de conspiración. Así que enterré a mi padre, dejé el instituto y empecé a trabajar en 3 sitios para mantener a Ana con vida. Eso fue hace 7 años, el 18 de diciembre de 2017. Hoy era el 18 de diciembre de 2024, exactamente 7 años después. Comprobé las lecturas de diálisis. Todo normal. Administré los medicamentos matutinos de Ana, contando las pastillas con una precisión de práctica. Nos quedaban 5 días de medicinas. El reabastecimiento costaba 800 euros. El alquiler vencía en 5 días, 1.200 euros. Tenía 247 euros en mi cuenta corriente. El turno de catering de esta noche pagaría 180 euros. 4 horas de trabajo, sirviendo champán a personas que gastaban más en una sola copa de lo que yo ganaba en una semana. El resto lo averiguaría mañana. Siempre lo hacía. Me duché en 4 minutos. El agua apenas tibia. Me puse mi uniforme de catering, de poliéster y 2 tallas más grande. Me picaba el cuello. Me até el pelo castaño rojizo, escondiendo los rizos naturales que mi padre solía llamar mi corona. Antes de irme, me incliné sobre Ana, que dormía, y le besé la frente. Mi hermana se movió, estiró la mano a ciegas. Shh, duerme, volveré a medianoche. Ten cuidado, siempre mi vida. Me guardé el reloj de mi padre en el bolsillo para la buena suerte, para el recuerdo, para la fe de que, de alguna manera, algún día las cosas mejorarían. Tenían que hacerlo. El metro a las 5 de la mañana era un mundo diferente. Las luces fluorescentes parpadeaban sobre adictos que cabeceaban y trabajadores agotados que se dirigían a trabajos que pagaban muy poco por demasiado. El olor a orina se mezclaba con colonia barata. Alguien había vomitado en una esquina. Nadie lo limpiaba. Me quedé junto a la puerta, viendo mi reflejo en la ventana sucia. Ojos verdes, piel pálida, pecas en la nariz. La coloración irlandesa de mi padre. Los pómulos de mi madre. Mi madre había muerto cuando yo tenía 8 años, cáncer de ovario, rápido y brutal. Mi padre nos había criado solo a nosotras dos, trabajando horas extras como contable para darnos todo lo que necesitábamos. Todo menos a sí mismo, al parecer. Se había matado a trabajar, o eso decían todos, pero yo recordaba las extrañas llamadas telefónicas en italiano. Mi padre practicando frases en un idioma que me parecía hermoso, pero que nunca entendí del todo. Me enseñó algo de italiano conversacional básico. Le pregunté por qué un contable necesitaba hablar italiano. Él sonrió con esa sonrisa triste que llevó en sus últimos meses. En esta ciudad, cariño, conocer los idiomas antiguos abre puertas. Confía en mí en esto. Confiaba en él. Todavía lo hacía. Incluso 7 años muerto, Miguel Sánchez era el mejor hombre que había conocido. El metro dio una sacudida. Me mantuve firme. Fuera de la ventana, Vallecas cedía el paso a Madrid Centro. El grafiti a los rascacielos de cristal. La pobreza a la prosperidad. Salí en la estación de Atocha a un universo diferente. Corredores matutinos y ropa deportiva de diseño. Empresarios con trajes que costaban más que mi alquiler. El olor a pan recién horneado y café de especialidad. Y allí, alzándose como un templo a la riqueza, el Hotel Ritz. Columnas de mármol, adornos dorados, porteros con sombreros de copa y frac. Pasé sin hacer contacto visual. Sabía lo que debía hacer. Invisible. Esa era la primera regla del trabajo de servicio. No existes para estas personas. Eres un mueble. Un fantasma que les rellena los vasos y les limpia los platos y desaparece en el momento en que te miran.
Encontré la entrada de servicio en el callejón. Tomé el ascensor de carga hasta el sótano, donde el personal de catering se reunía como un ejército preparándose para la guerra. El señor García ya estaba allí, sudando a través de su traje barato, con el portapapeles apretado como un escudo. Tenía 50 años, era calvo y estaba aterrorizado de todo, especialmente de decepcionar a los clientes que lo mantenían empleado. Escuchen bien, su voz se quebró. Esta noche es la gorda, el baile benéfico anual del solsticio de invierno de la Fundación Torres. ¿Saben quiénes son? Los Torres. Silencio. Algunas miradas nerviosas. Significa que la seguridad es más estricta que en la gala del Met. Significa que deben seguir todas las reglas. Son muebles, son fantasmas. No interactúan, no hablan a menos que les hablen. Rellenan champán, limpian platos. No existen. ¿Está claro? Acuerdo murmurado. Encontré mi puesto. Carmen ya estaba allí. Una mujer latina de unos 30 y tantos años, con ojos cansados y una sonrisa cálida. Madre soltera de 2 hijos que trabajaba doble turno para llevar comida a la mesa. ¿Lista para otra noche en el paraíso?, preguntó Carmen. Conseguí sonreír. Siempre. Un joven apareció a su lado. Darío, 19 años, estudiante de la universidad local, se ganaba la vida como ayudante de camarero. Tenía una energía nerviosa que me recordaba a un conejo que detecta lobos. ¿Vieron la seguridad? Darío susurró. Auriculares, bultos bajo las chaquetas. Esto no es seguridad normal de un baile benéfico. ¿Quién viene?, pregunté. Darío hizo un gesto de cortarse la garganta. La familia Torres, ya sabes, los... No necesitó terminar. Todo el mundo en Madrid sabía de los Torres, o sabía lo suficiente como para estar aterrorizado. Carmen se persignó. Dios mío, ¿por qué vendría la mafia a un baile benéfico? Lavado de dinero, sugirió Darío. Donaciones anónimas, que en realidad son... Basta, mi voz fue cortante. No especulen, no chismorreen, solo trabajen. Pero mis manos temblaban mientras cargaba copas de champán en mi bandeja. Torres, ese nombre agitó algo en mi memoria. Mi padre lo había mencionado una vez, 2 veces, quizás más. Había asumido que era un cliente, un empresario italiano que necesitaba servicios de contabilidad. Mi padre tenía muchos clientes, pero la forma en que había dicho el nombre, con respeto, con algo que podría haber sido miedo. Me sacudí el pensamiento, no importaba. Estaba allí para trabajar, ganar mi dinero, volver a casa con Ana. Eso era todo lo que le importaba. A las 7:30 p.m., las puertas del salón de baile se abrieron. Fue como entrar en otro mundo. Candelabros de cristal proyectaban una luz prismática sobre paredes cubiertas de seda. Esculturas de hielo de 3 metros de altura. El aire olía a orquídeas de vainilla y dinero antiguo. Los invitados llegaron en oleadas. Mujeres con vestidos que costaban más de lo que yo ganaba en un año. Hombres con esmoquín hechos a medida a la perfección. Se movían por el espacio como tiburones, circulando, evaluando, calculando el patrimonio neto y la posición social con cada mirada. Me movía entre ellos como humo, invisible. Había perfeccionado el arte de no ser nadie. Mantén la vista baja. Mantén una sonrisa neutral. Anticipa las necesidades antes de que se expresen. Estaba rellenando vasos cuando vi por primera vez a Valentina Navarro, de 26 años, influencer con 2.4 millones de seguidores en Instagram. Llevaba un vestido de Tom Ford que probablemente costaba 12,000 euros. Un collar de Van Cleef de unos 80,000. Hacía su cortejo cerca de la escultura de hielo, rodeada por una comitiva de mujeres de aspecto idéntico, con ojos aterrorizados y sonrisas perfectas.
Valentina chasqueó los dedos hacia mí sin mirar. Más Pinot Grigio. Claro, señora. Vertí con mano firme a pesar del agotamiento que me temblaba en las piernas. Valentina todavía no me miró. Simplemente me extendió el vaso vacío hacia atrás, como si yo fuera un perro entrenado que esperaba atraparlo. Tráeme champán en su lugar. No tú, la asiática. Son más obedientes. Mi mandíbula se apretó. No dije nada. Simplemente me alejé, conseguí champán, encontré a otra camarera para entregarlo. Había aprendido hace mucho tiempo que responder a la crueldad casual solo empeoraba las cosas. Estaba pasando por la entrada principal cuando las puertas se abrieron de nuevo. Una anciana entró, 60 y tantos años, quizás principios de los 70. Llevaba un abrigo negro vintage pesado, un pañuelo de seda envuelto en la cabeza y empuñaba un simple bastón de madera. Parecía la abuela de alguien que se había extraviado del frío, buscando la iglesia por la calle. La sala no se quedó en silencio inmediatamente. Comenzó con ondas, confusión, susurros. ¿Quién es esa? Dejó la seguridad que la señora de la limpieza entrara por la puerta principal. Dios mío, mira sus zapatos. Son ortopédicos. La anciana dio unos pasos temblorosos sobre el mármol pulido. Parecía desorientada, sus ojos oscuros escaneando la multitud como si buscara a alguien, buscando una cara familiar en un mar de extraños hostiles. La observé desde mi posición cerca de la pared. Había algo en la mujer que me atraía, algo familiar, la forma de sus hombros, la forma en que mantenía la cabeza alta a pesar de su fragilidad. La anciana pasó cerca del círculo de Valentina Navarro. Valentina estaba a mitad de una carcajada, actuando para su público, y luego, tan rápido como el ataque de una serpiente, Valentina extendió su pierna. Sucedió a cámara lenta. El bastón golpeó el vestido de seda de Valentina, perdió tracción, resbaló. La anciana jadeó, un sonido seco y quebradizo, y se derrumbó. Golpeó el suelo de mármol con fuerza. Su cadera hizo contacto con un crujido nauseabundo. Su bolso se abrió, el contenido se esparció. Cuentas de rosario, caramelos duros y una fotografía, vieja y descolorida, de un joven con uniforme militar de lo que parecía la década de 1940. Durante 3 segundos hubo un silencio perfecto. Luego Valentina Navarro soltó una risa clara. Fue un sonido cruel y agudo, como cristales rompiéndose, como uñas en una pizarra, como todo lo que yo había aprendido a odiar del mundo en 7 años de trabajo de servicio. ¡Uy! Valentina se tapó la boca con una mano cuidada. Sus ojos brillaban con malicia. Limpieza en el pasillo 5. Creo que el albergue para indigentes está calle abajo, cariño. La risa fue contagiosa. Se extendió por el círculo como una enfermedad. Los hombres se rieron entre dientes en sus copas. Las mujeres sonrieron detrás de sus copas de champán. Salieron los teléfonos. Se grabaron historias de Instagram. Esto era contenido, entretenimiento, una mujer sin hogar cayendo en un baile benéfico. La ironía era simplemente demasiado deliciosa. Ni una sola persona se movió para ayudar. Se quedaron allí, con sus bolsos de 5,000 euros, sus vestidos de diseñador y sus smokines hechos a medida, viendo a una anciana luchar por levantarse con manos artríticas, viendo su rostro contorsionarse de dolor y humillación. El señor García se acercaba corriendo, pero no para ayudar. Estaba hablando por su auricular, la cara roja de pánico. Seguridad, saquen a esta vagabunda de aquí. Está arruinando la estética. Y fue entonces cuando dejé caer mi bandeja. No lo pensé,
No calculé el coste de los salarios perdidos o un posible despido. No consideré el alquiler o las medicinas de Ana o el hecho de que necesitaba este trabajo más que el oxígeno. Solo vi a mi padre. Vi a Miguel Sánchez, quien me enseñó que la forma en que juzgas el carácter de una persona es por cómo trata a aquellos que no pueden ayudarlo a cambio. Lo dijo una y otra vez hasta que se me grabó en el alma. Siempre ayuda a aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos, María. No importa el coste. La bandeja golpeó el mármol. 30 copas de cristal se hicieron añicos como un disparo. El champán roció en un arco brillante, empapando los dobladillos de los vestidos cercanos. «¡Idiota!», gritó el señor García, su voz rota por la rabia y el miedo. «Estás despedida. Estás...». No escuché el resto. Ya estaba corriendo, arrodillándome en el charco de champán y cristales rotos. Sentí los trozos morderme la piel a través de mis medias baratas. No me importó. Alcancé a la anciana e inmediatamente, instintivamente, empecé a hablar en italiano, el idioma que mi padre me había enseñado por razones que nunca entendí. «Signora, non si muova veloce. ¿Sta bene?» «Señora, no se mueva tan rápido. ¿Está bien?» Los ojos de la anciana se abrieron de golpe. Eran negros como el ónix, afilados, inteligentes y llenos de asombro. Me miró la cara como si viera un fantasma. Su mirada viajó a mi identificación. Sánchez. De vuelta a mi cara. Los ojos verdes, el pelo castaño rojizo, la forma de mi mandíbula. «Sei tú», susurró la anciana. «La figlia di Miguel. Eres tú, la hija de Miguel». Mi sangre se heló. «¿Qué? ¿Cómo conoce a mi padre?» Pero antes de que la anciana pudiera responder, llegó el señor García. Me agarró del hombro, tirándome hacia atrás con la suficiente fuerza como para casi dislocármelo. «Apártate de ella. Estás despedida, Sánchez. Recoge tus cosas y vete». «¡Seguridad!». Me quité la mano de encima. Mi voz salió baja y peligrosa. «Está herida. ¿Qué les pasa a ustedes?» «Es una intrusa», escupió el señor García. «Y tú estás desempleada. Seguridad». Dos guardias corpulentos con chaquetas se adelantaron, alcanzando a la anciana como si fuera basura que debiera ser retirada. «¡No la toquen!». Mi voz cortó el salón de baile como un látigo. Me puse entre los guardias y la anciana, mi cuerpo como un escudo. Medía 1,67 y pesaba 60 kilos. Los guardias medían más de 1,80 y estaban fornidos como linieros. No importaba. No me iba a mover. La anciana levantó la mano, agarró mi muñeca con una fuerza sorprendente. «Bambina, está bien». «No está bien». Mi voz tembló. «No pueden tratarla así». La voz de Valentina goteaba falsa simpatía. «Oh, miren todos, la basura protegiendo a la basura. Esto se va a hacer viral. Mucha causa benéfica». Más risas, más teléfonos. El coliseo de la crueldad alcanzaba su punto máximo, y entonces la temperatura en la sala bajó 10 grados. Las pesadas puertas dobles de la entrada principal no solo se abrieron, fueron pateadas con una violencia que hizo temblar los candelabros. El sonido resonó como un trueno, como un juicio. La risa murió al instante, ahogada a mitad de la respiración. 6 hombres entraron. Se movían con precisión militar, vestidos con trajes que costaban más que la mayoría de los coches. No parecían seguridad, parecían depredadores. Depredadores alfa que se habían metido en un corral de ovejas. Formaron un perímetro al instante, manos sobre las cinturas, ojos escaneando la sala con fría eficiencia. Pero fue el 7º hombre quien absorbió el aire del salón de baile. Era alto, más de 1,90, hombros anchos que tensaban un traje de 3 piezas gris carbón
que probablemente costaba 8.000 euros. Pelo oscuro peinado hacia atrás, rostro tallado en mármol y una cicatriz que cruzaba su ceja izquierda. Una marca de violencia que lo hacía parecer aún más peligroso. Entró en la sala y la multitud se abrió, no metafóricamente, literalmente se abrió. La gente tropezó hacia atrás, agarrándose el pecho, sus rostros perdiendo color. Alguien susurró su nombre. Ese es Carlos Torres. El nombre golpeó la sala como una bomba. ¡El segador! Dios mío, ¿por qué está aquí? Yo, todavía arrodillada en el suelo con la anciana en mis brazos, levanté la vista. Vi los caros zapatos de cuero italiano detenerse a centímetros de mis rodillas. Lentamente, aterrorizada, levanté la mirada. El hombre me miró. Sus ojos eran del mismo negro ónix que los de la anciana, pero donde los de ella contenían dolor, los suyos contenían violencia, cruda y apenas contenida. Una furia tan intensa que me cortó la respiración. Y entonces el monstruo se arrodilló. Ignoró el champán que empapaba los pantalones de su traje, ignoró el cristal, me ignoró por completo. Extendió sus manos temblorosas y tocó la cara de la anciana con una ternura que parecía imposible en alguien que irradiaba tanta violencia controlada. Mamá. Su voz era un gruñido bajo que resonó en el silencioso salón de baile. Mamá, estás herida. Un jadeo colectivo recorrió la sala. El teléfono de Valentina se le resbaló de la mano y se hizo añicos en el mármol. La vagabunda sin hogar no era una vagabunda. Era Isabela Torres, la matriarca, la mujer que había gobernado el inframundo de Madrid durante 40 años. La mujer que era madre del mismísimo segador. Isabela miró a su hijo. Luego me miró a mí. Me dio una palmadita suave en la mano. Estoy herida, Carlos. Me caí, pero este ángel me ayudó cuando los demás se reían. Carlos Torres giró lentamente la cabeza. No se puso de pie, simplemente giró el cuello, escaneando la multitud con esos ojos oscuros y aterradores. Su mirada se posó en el señor García, que temblaba tan fuerte que sus rodillas chocaban. Luego sus ojos se deslizaron hacia Valentina Navarro. Se reían. Su voz era suave, lo que de alguna manera la hacía infinitamente más aterradora que si hubiera gritado. Se reían, confirmó Isabela, y este hombre la despidió por ayudarme. Carlos se levantó lentamente. Se alzaba sobre mí, extendiéndome una mano. Ponte de pie. No fue una orden cruel, pero fue autoridad absoluta. La voz de un hombre acostumbrado a ser obedecido sin cuestionar. Tomé su mano. Era cálida, callosa, fuerte. Me puso de pie sin esfuerzo. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó. María, María Sánchez. Algo brilló en sus ojos, reconocimiento. Shock rápidamente enterrado bajo su máscara de control. ¿Sánchez? Sí. Me estudió durante un largo momento. Los ojos verdes, el pelo castaño rojizo, la orgullosa forma de mi mandíbula, a pesar de mi uniforme destrozado y mis rodillas sangrando. Luego se volvió hacia sus hombres. Cierren las puertas. El pesado golpe de los cerrojos al encajar resonó en el salón de baile como un presagio de muerte. Nadie se va, dijo Carlos con calma, hasta que averigüe quién hizo tropezar a mi madre. El baile benéfico del solsticio de invierno acababa de convertirse en una situación con rehenes. Mirando hacia atrás, lo que pasó en el Hotel Ritz fue una locura, ¿verdad? Quiero decir, de una camarera a esto. Supongo que el shock es algo que te acompaña. A veces me pregunto si reaccioné así por mi padre, por lo que él siempre me inculcó. Otras veces pienso que fue pura estupidez. ¿Quién se atreve a enfrentarse a la élite de Madrid así? ¿Y qué esperas que pase?
En mi barrio, en Vallecas, esto solo pasa en las películas. Pero aquí, con los Torres, aquí no hay películas, solo una realidad brutal. Sinceramente, a veces no sé si todo esto fue la mejor o la peor decisión de mi vida, pero ya estaba dentro. No había marcha atrás. Y Carlos, él ya había reparado en mí. Carlos Torres estaba de pie en el centro del salón de baile, con una mano apoyada protectoramente en el hombro de su madre, que estaba sentada en una silla de terciopelo que uno de sus hombres había traído a toda prisa. Los 6 guardias armados se habían posicionado en cada salida. Los invitados se agruparon como ganado asustado. La orquesta había dejado de tocar a media nota. Los camareros estaban pegados a las paredes, tratando de camuflarse con el papel pintado. La voz de Carlos cortó el silencio como una cuchilla. Mi madre vino aquí esta noche a hacer una donación anónima al fondo del hospital infantil. Le gusta ver a dónde va su dinero. Entró por la puerta principal como cualquier otro invitado, y ustedes la trataron como a un perro callejero. Caminó lentamente hacia Valentina Navarro. Sus pasos resonaron, cada uno medido, deliberado. Valentina estaba pálida. El rímel le corría por las mejillas en ríos negros. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por el terror primario de la presa acorralada por un lobo. Yo no sabía, balbuceó Valentina. Señor Torres, por favor, fue un malentendido. Parecía pobre, interrumpió Carlos rotundamente. Se detuvo a centímetros de su rostro. Parecía pobre, y eso les hizo gracia. No, yo no quise. Vi el vídeo. Carlos asintió hacia uno de sus hombres que sostenía el teléfono de Valentina. Estaba haciendo un directo. Limpieza en el pasillo 5, ¿correcto? Valentina no podía respirar. Asintió. Las lágrimas le corrían por la cara, arruinando su bronceado artificial. Tienes 5 segundos para disculparte con mi madre. La voz de Carlos se mantuvo tranquila. Y si no creo que lo dices en serio, saldrás de esta fiesta por la ventana. Estamos en el piso 42. Valentina se arrojó a los pies de Isabela. Fue patético. Desesperado. Se agarró al vestido de Isabela, sollozando. Señora Torres, lo siento mucho. Soy tan estúpida. Por favor, perdóneme. Lo donaré todo. Haré lo que sea. Isabela miró a la chica que lloraba con ojos de acero. No dijo una palabra. Simplemente, lenta y deliberadamente, desvió la mirada. Un rechazo más devastador que cualquier maldición. Carlos se volvió hacia el señor García. El gerente sudaba tan profusamente que su cuello estaba empapado. ¿Y usted? Despidió a la única persona con alma en esta sala. Política de empresa, señor. La voz del señor García salió como un chillido. Ella tiró una bandeja. La puedo recontratar con un aumento, Carlos dijo. Un gran aumento, y ya no trabajará para usted. Se volvió hacia mí por última vez. La aura amenazante se desvaneció, reemplazada por algo extraño. Curiosidad, interés, algo que yo no podía nombrar del todo. Mi madre dice que la protegiste, que te interpusiste entre ella y mis hombres cuando pensaste que podrían hacerle daño. Pensé que eran seguridad, dije. Mi voz tembló a pesar de mis mejores esfuerzos. No sabía que eran suyos. Arriesgaste tu trabajo, tu seguridad, por una extraña. Carlos me miró, realmente me miró. Mi uniforme sucio, mis zapatos baratos, mi pelo desordenado, y luego mis ojos, verdes y grandes y honestos. Tengo una deuda con tu padre, dijo Carlos en voz baja, y ahora contigo. Mi corazón se detuvo. ¿Usted conoció a mi padre? Sí, lo conocí. Miguel Sánchez era un buen hombre.
Antes de que pudiera procesar esa declaración imposible, Carlos metió la mano en el bolsillo y sacó una tarjeta de presentación. Metal negro con relieve dorado. Solo un número de teléfono, sin nombre. Mi chofer está afuera. Te llevará a donde quieras ir. No tomes el metro esta noche. No puedo, dije automáticamente. Tengo que terminar mi turno o no me pagan. Necesito el dinero. Mi hermana necesita medicinas. Carlos me miró. Algo parecido a la incredulidad cruzó su rostro. ¿Te preocupan 180 euros cuando estás delante de mí? Sí, levanté la barbilla. Ana necesita sus medicamentos. Nos quedan 5 días. Algo brilló en los ojos de Carlos. Respeto, tal vez. Oh, sorpresa. Chasqueó los dedos. Uno de sus guardias se acercó con un maletín. Lo abrió. Pilas de billetes. Billetes de 100 euros atados en gruesos fajos. Carlos sacó un fajo. Al menos 10.000 euros. Me lo tendió. Tómalo. Miré el dinero. Luego miré a Carlos Torres y retrocedí. No. La sala jadeó de nuevo. No se le decía no a Carlos Torres. Nadie le decía no al segador. Disculpa. Sus cejas se fruncieron. No la ayudé por dinero. Mi voz era tranquila pero firme. Ayudé porque era lo correcto. Si tomo su dinero, lo convierte en una transacción. Le resta valor. Silencio. Silencio completo y total. Carlos Torres se quedó congelado, el brazo aún extendido, el fajo de billetes en la mano. Había comprado jueces, políticos, directores ejecutivos, traficantes de armas. Nunca había conocido a nadie que rechazara su dinero. Isabela soltó una suave risa desde su silla. Habló en italiano. Ah, ora Carlos, come tuo padre. È orgullosa come tuo padre. Ahora Carlos, como tu padre. Es orgullosa como tu padre. Carlos bajó lentamente el dinero. Su rostro era ilegible, pero la comisura de su boca se movió. Casi una sonrisa. Casi. Muy bien, se volvió hacia sus hombres. Escorten a la señorita Sánchez a casa. Asegúrense de que esté a salvo. Si alguien, miró a la sala, al señor García, a Valentina, alguien la molesta, me responderá a mí. Se volvió hacia mí una última vez. Esto no ha terminado, María Sánchez. Volveremos a hablar. 2 hombres que parecían masticar hormigón para el desayuno aparecieron a mis lados, sin tocarme, sin amenazar, simplemente allí. Una pared de protección. Mientras me escoltaban hacia la salida, escuché la voz de Carlos dirigiéndose de nuevo a la sala. Fría, tranquila, letal. Ahora hablemos de los daños a la dignidad de mi madre. ¿Quién quiere empezar? El Bentley era el coche más bonito en el que había estado nunca. Asientos de cuero con calefacción que se sentían como mantequilla. Ventanas tintadas, el olor a coche nuevo y colonia cara. Las luces de la ciudad se difuminaban a medida que atravesábamos Madrid hacia Vallecas. El conductor era un hombre llamado Marco, de unos 50 años, con acento italiano. Había sido educado, respetuoso, me abrió la puerta, esperó hasta que estuve sentada antes de cerrarla suavemente. Ahora, mientras cruzábamos el puente hacia Vallecas, me miró por el espejo retrovisor. El señor Torres insiste en que tome esta tarjeta, señorita Sánchez, dijo. Si se niega al dinero, dígale que el favor sigue pendiente. Levantó la tarjeta de metal negro. Esta vez la tomé, la guardé en mi bolsillo junto al reloj de mi padre. El contraste entre el centro de Madrid y Vallecas nunca había sido tan marcado. Las torres de cristal daban paso a grafitis, las aceras limpias daban paso a la basura. El Bentley parecía obsceno al detenerse frente a mi edificio. Marco bajó, me abrió la puerta.
Tenga cuidado, señorita Sánchez. Ahora está bajo la protección del señor Torres. Eso la hace muy segura y muy peligrosa a la vez. Subí los 4 tramos de escaleras con las piernas temblorosas. Mis rodillas gritaban donde el cristal me había cortado a través de las medias. Mi uniforme estaba destrozado. Había perdido mi trabajo. No tenía dinero entrando, pero tenía una tarjeta de metal negro en mi bolsillo y la certeza de que Carlos Torres había conocido a mi padre. Abrí el apartamento 4B. El olor antiséptico me golpeó inmediatamente. Ana dormía en el sofá, pálida e inmóvil, conectada a la máquina de diálisis. Zumbaba su nana, manteniéndola viva, 1 hora a la vez. Me senté en el suelo junto al sofá y lloré, sollozos silenciosos y temblorosos. Había perdido todo esa noche, mi trabajo, mis ingresos, cualquier posibilidad de pagar el alquiler o las medicinas de Ana. Me había enfrentado a la élite, había ayudado a una extraña, había hecho lo correcto y no tenía nada que mostrar por ello más que una tarjeta de presentación y un recuerdo aterrador. O eso pensaba yo. Debía haberme quedado dormida en el suelo porque el golpe en la puerta me despertó de golpe. La tenue luz invernal se filtraba por las ventanas sucias. Mañana. Revisé el reloj de mi padre. Las 6:30 a.m. Entré en pánico. El casero, el señor García con la policía, algún tipo de represalia. Abrí la puerta agarrando mi bata. Un hombre estaba en el pasillo, de unos 50 años, traje caro, portafolio de cuero. Detrás de él, 2 mudanceros profesionales con uniformes a juego. Señorita María Sánchez. Sí. Mi nombre es Ricardo Castillo. Represento a la señora Isabela Torres. Se me secó la boca. No entiendo. ¿Puedo pasar? Me hice a un lado. Ricardo entró. Sus ojos recorrieron el pequeño estudio con una evaluación profesional, observando la máquina de diálisis, los medicamentos, la pobreza. La señora Torres quedó bastante impresionada con usted anoche. Hizo algunas averiguaciones. Sabe de Ana, de sus deudas, de su padre. No tiene derecho. Tiene todo el derecho, interrumpió Ricardo suavemente, porque a partir de las 6 de esta mañana, la Fundación Torres compró este edificio. Mis rodillas cedieron. ¿El edificio? Este edificio de apartamentos, el de al lado, y el hospital donde Ana recibe su atención primaria. Me entregó un sobre grueso. La señora Torres quisiera ofrecerle un puesto. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había un contrato. Leí la primera página. Puesto: asistente personal de la señora Isabela Torres. Salario: 10,000 euros al mes. Beneficios: cobertura médica completa para la familia inmediata. Esto no puede ser real, susurré. Es bastante real. Hay una condición. ¿Qué? El rostro de Ricardo se puso serio. Debe vivir en la finca Torres por su seguridad, porque ahora que el mundo sabe que está bajo la protección de Carlos Torres, señorita Sánchez, tiene un blanco en su espalda. Miré a Ana aún durmiendo, gris y frágil, a una infección equivocada de la muerte. Luego miré el contrato, el número. 10,000 al mes, cobertura médica completa, una salida, una forma de salvar a mi hermana, una forma de finalmente respirar. ¿Cuándo nos vamos?, pregunté. Ricardo sonrió. Mis hombres la ayudarán a empacar. Nos vamos en 2 horas. Mientras empezaba a meter nuestras escasas pertenencias en cajas, mientras los mudanceros desmantelaban eficientemente nuestra pequeña vida, mientras Ana se despertaba confusa y asustada, saqué la tarjeta de metal negro y el reloj de mi padre.
No lo sabía aún, pero mi padre había muerto protegiendo a los Torres. Había recibido una bala destinada a Isabela 7 años atrás. Le había hecho a Isabela una promesa con su último aliento: proteger a sus hijas. Durante 7 años, Carlos Torres había buscado a las hijas de Miguel Sánchez, contrató investigadores privados, se quedó con las manos vacías. Las chicas habían desaparecido en el sistema de acogida, en la pobreza, en las grietas de la ciudad, y entonces yo había entrado en su vida por mi propia cuenta. La deuda era debida, y las deudas con los Torres se pagaban con sangre, lealtad o amor. A veces, con las tres. Mientras el Bentley nos llevaba a Ana y a mí de Vallecas hacia la finca de los Torres en la Sierra de Madrid, hacia una vida que ni siquiera podía imaginar, sostuve la mano de mi hermana y vi la ciudad desaparecer detrás de nosotros. Creí que había tomado una decisión anoche. Creí que había elegido la bondad sobre el interés propio. Pero la elección se había hecho 7 años atrás, cuando mi padre se había lanzado frente a una bala, cuando había susurrado una última petición, cuando había puesto en marcha una cadena de eventos que llevaría a su hija a los brazos del hombre más peligroso de Madrid. La camarera estaba a punto de convertirse en una reina. Simplemente, aún no lo sabía. Y Carlos Torres, el segador, el hombre que había sobrevivido 17 años como jefe de la familia criminal más letal de la ciudad, estaba a punto de romper todas las reglas que había hecho por una chica de ojos verdes y el orgulloso terco de su padre, por María Sánchez, la chica que dijo no. El viaje a la finca en la Sierra de Madrid duró 90 minutos. Observaba a Vallecas desaparecer por el espejo retrovisor. Veía cómo los edificios se encogían y el espacio entre ellos crecía. Veía cómo la pobreza daba paso a la prosperidad y luego a algo más allá de la prosperidad, a una riqueza tan vasta que no necesitaba anunciarse. Ana estaba sentada a mi lado, con su tanque de oxígeno portátil en el regazo, los ojos muy abiertos. No dejaba de mirarme como si esperara el remate, que alguien admitiera que todo era una broma de mal gusto. «Ma», susurró Ana, «¿nos están secuestrando?» «Nos están contratando», dije, aunque ni yo misma estaba del todo segura. «Solo recuerda, nos mantenemos juntas». El Bentley salió de la carretera principal y se adentró en un camino privado. Árboles alineaban ambos lados, ramas desnudas que se extendían hacia el cielo gris de diciembre. Y entonces, a través de los árboles, lo vi. Rejas de hierro de 3 metros de altura, rematadas con pinchos. Una gran letra T grabada en la herrería. Las rejas se abrieron en silencio, suavemente, como las fauces de una gran bestia dándonos la bienvenida. Guardias armados en posición de firmes, pastores alemanes con correas, su aliento humeando en el aire frío, cámaras de seguridad en cada árbol. Esto no era un hogar, esto era una fortaleza disfrazada de palacio. La mansión se alzaba ante nosotros, piedra caliza, 3 pisos, alas que se extendían a izquierda y derecha como brazos, céspedes cuidados que parecían extenderse sin fin. A lo lejos, podía ver lo que parecía un invernadero, una cancha de tenis, algo que podría haber sido unos establos. Ana me apretó la mano. «Esto es real». «Sí», respiré, «esto es real». El coche se detuvo al pie de unas amplias escaleras de piedra. Marco abrió la puerta. El aire frío me golpeó como una bofetada. Olía diferente aquí, más limpio, como si el dinero pudiera purificar hasta el aire que respirabas. Y allí, en la parte superior de las escaleras, esperando como un rey que inspecciona su dominio, estaba Carlos Torres. Se había cambiado el esmoquín. Ahora llevaba una camisa negra con botones, las mangas remangadas hasta los codos y vaqueros oscuros.
pero no parecía menos peligroso. De hecho, la ropa informal lo hacía aún más intimidante. Revelaba los tatuajes que envolvían sus antebrazos, tinta oscura intrincada, espinas e iconografía religiosa, texto en latín que no podía leer del todo desde esa distancia. No me miró. Sus ojos oscuros fueron directamente a Ana. Bajó las escaleras con pasos medidos, se detuvo frente a la silla de ruedas de Ana, se agachó para que estuvieran a la altura de los ojos. Tú debes ser Ana. Su voz era más suave de lo que la había oído, casi amable. Mi madre preparó el ala este para ti. Filtración de aire de grado hospitalario. Generador de energía dedicado para tu equipo. El doctor Diego Ortega estará aquí a las 4 de esta tarde para revisar tu caso. Es el mejor nefrólogo del país. Ana lo miró fijamente, a este hombre que parecía poder matar con sus propias manos, y que probablemente lo había hecho. Asintió mudamente. Carlos se puso de pie, finalmente me miró. El aire entre nosotros chisporroteaba con algo que no podía nombrar. Tensión, reconocimiento, algo que hacía que mi piel se sintiera demasiado tirante. ¿Hiciste todo esto en 4 horas? Pregunté. No hago las cosas a medias, señorita Sánchez. Si estás bajo mi techo, tus problemas son mis problemas, y yo resuelvo los problemas rápidamente. Hizo una pausa, su mandíbula se apretó. Tu trabajo es mantener viva a mi madre. Es terca, se niega a tomar medicamentos, cree que es invencible. Si vuelve a caer, si pierde una dosis, me responderás a mí. Levanté la barbilla, encontré su oscura mirada sin pestañear. Puedo manejarlo. Ya veremos. Se volvió hacia Ana de nuevo. Esta vez habló en italiano. Benvenuta a casa tua. Bienvenida, este es tu hogar ahora. Ana parecía confundida. Traduje automáticamente. Él dijo, bienvenida, este es tu hogar ahora. Carlos giró la cabeza hacia mí, una mirada aguda y evaluadora. Tu padre te enseñó bien. Miguel hablaba un italiano perfecto, mejor que la mayoría de los nativos. Nunca dijo por qué, respondí. Solo que era importante. Lo era. Isabela apareció en la puerta, envuelta en un chal, apoyándose en su bastón. Me sonrió. Tu padre llevó nuestros libros durante 15 años. Lingua dei segreti. La lengua de los secretos. Sentí hielo en el estómago. Mi padre había trabajado para los Torres, no solo como un contable cualquiera, sino para ellos durante 15 años, y yo nunca lo había sabido. ¿Qué más no había sabido? El ala este era más grande que todo nuestro edificio de apartamentos. La habitación de Ana tenía ventanas del suelo al techo, con vistas a jardines que probablemente florecían con colores espectaculares en primavera. Ahora estaban desnudos, durmiendo bajo la gris manta de diciembre. El equipo médico ya estaba instalado, una máquina de diálisis de última generación, una cama de hospital que podía ajustarse con un control remoto, monitores, medicamentos, todo lo que Ana necesitaba y más. Carmen estaba allí, la camarera de la gala. Casi no la reconocí con un uniforme limpio, el pelo recogido profesionalmente. ¡Carmen! La mujer sonrió. La señora Torres me ofreció un puesto, enfermera diurna de Ana. La paga es el triple de lo que ganaba en catering y puedo traer a mis hijos al trabajo. Tienen una sección entera para el personal con escuela y todo. Miró a Ana con evaluación profesional. Vamos a acomodarte, cariño. Voy a cuidarte muy bien. Mientras Carmen se llevaba a Ana para que se acomodara, me quedé en el pasillo sintiéndome desarraigada, a la deriva. 24 horas antes,
Estaba contando céntimos para el billete de metro. Ahora estaba en una mansión que probablemente costaba más que el PIB de un país pequeño. Señorita Sánchez, Ricardo Castillo apareció a mi lado. No lo había oído acercarse. Permítame mostrarle sus aposentos. Mi habitación estaba al final del pasillo de la de Isabela. Espaciosa, pero no ostentosa. Una cama con dosel, un verdadero armario en el que se podía entrar, un baño con una bañera lo suficientemente grande como para nadar. Los uniformes están en el armario, ropa informal de negocios para el día, atuendo más formal para cenas y eventos. La señora Torres cena a las 7 todas las noches. Usted se unirá a ella. Sus medicamentos tienen un horario estricto. La lista está en su teléfono. Me entregó un iPhone. El último modelo todavía en su caja. Su antiguo número ha sido transferido. Los contactos de emergencia están programados. La línea directa del señor Torres es el número 1. Si algo sucede, le llama a él primero. Miré el teléfono, la habitación, la ventana con vistas a unos terrenos que se extendían hasta el horizonte. Esto es demasiado. Bueno, así son los Torres, señorita Sánchez. Cuidamos a los nuestros, y usted, lo sepa o no, es familia ahora. Me dejó sola, me senté en la cama, sentí el colchón, espuma viscoelástica, probablemente costaba miles. Saqué el reloj de mi padre, le di cuerda, escuché el tic-tac. Papá, susurré a la habitación vacía, ¿en qué me has metido? El reloj no tuvo respuestas. Nunca las tenía. A las 4 p.m. en punto, llegó el doctor Ortega. Observé desde la puerta cómo examinaba a Ana con el tipo de atención que nunca había visto en los médicos sobrecargados de trabajo de nuestra clínica de la ciudad. Se tomó su tiempo, hizo preguntas, realmente escuchó las respuestas. Después de una hora, me encontró en el pasillo. Su hermana está gravemente desnutrida. La diálisis que ha estado recibiendo está desactualizada, es ineficiente. Francamente, me sorprende que haya durado tanto. Es una luchadora. Puede ayudarla. Puede ayudarla. Él sonrió. Señorita Sánchez, con los recursos que el señor Torres ha puesto a disposición, puedo hacer más que ayudar. Puedo darle una vida. Empezaremos con terapia nutricional, un mejor programa de diálisis y la estoy poniendo en la lista de trasplantes. Con las conexiones de la Fundación Torres, podemos adelantarla significativamente. Sentí lágrimas quemarme los ojos. Gracias. No me dé las gracias a mí, déselas al señor Torres. Fue muy claro, lo que Ana necesite, el coste es irrelevante. En las siguientes 2 semanas vi a mi hermana transformarse. El color volvió a su piel, ganó peso, volvió a sonreír, empezó a hablar de quizás volver a la escuela, quizás convertirse en médico algún día. Y aprendí lo que realmente implicaba mi trabajo. Isabela Torres era una fuerza de la naturaleza, atrapada en un cuerpo envejecido. Odiaba que le recordaran sus limitaciones. Odiaba que la trataran como si fuera frágil. Mi trabajo era mantenerla viva, a pesar de sus mejores esfuerzos en contra. Hora de tu medicación, Isabela. Me siento bien. El doctor dijo, los doctores son pesimistas. Esta conversación sucedía 3 veces al día, todos los días. Aprendí a ser firme sin ser dura. Aprendí a anticipar los trucos de Isabela, las píldoras escondidas en macetas, el expreso de contrabando de la cocina a pesar de su afección cardíaca, los intentos de dar paseos sin su bastón. Después de una semana, Isabela dejó de luchar tan duro. Después de 2 semanas, empezó a hablar durante nuestras sesiones de medicación, contando historias sobre los viejos tiempos, sobre su primer marido que murió joven,
su segundo marido, Antonio, el padre de Carlos, sobre construir un imperio de la nada. «Eres dura, bambina», dijo Isabela una tarde. «Bien, Carlos necesita a alguien dura. Las mujeres con las que sale, actrices, modelos, cabezas huecas, corazones vacíos, como esa chica Valentina». «No estoy saliendo con su hijo», le recordé. «Soy su asistente». «Pero ahora, por ahora». Isabela guiñó un ojo. Ignoré el aleteo en mi estómago. Carlos Torres era peligroso, un criminal, todo de lo que debía mantenerme alejada. El hecho de que me encontrara escuchando sus pasos en el pasillo, decepcionada cuando pasaban días sin verlo, no significaba nada. Nada en absoluto. Carlos era un fantasma en su propia casa. Se iba antes del amanecer. Regresaba mucho después del anochecer. Cuando estaba en casa, la atmósfera cambiaba. El personal se movía más silenciosamente. Los guardias parecían más alerta. El aire mismo parecía espesarse con tensión. Lo veía de pasada. Pasillos, monitores de seguridad, breves vislumbres que hacían que mi pulso se acelerara hasta la noche en que no pude dormir y bajé a buscar leche caliente. Eran las 2 de la mañana. La mansión estaba oscura y en silencio. Caminé por el pasillo con pijamas prestados, los pies descalzos sobre el mármol frío. Doblé la esquina hacia la cocina de tamaño industrial y me congelé. Carlos estaba allí, sentado en la isla de la cocina, una botella de whisky abierta frente a él, un vaso medio vacío en la mano, y estaba sin camisa. Me cortó la respiración. Ya había visto atisbos de sus tatuajes antes, las espinas que envolvían sus antebrazos. Pero esto era diferente. Su espalda era un mapa de violencia. Cicatrices entrecruzaban su piel, cuchilladas, heridas de bala, quemaduras. Cada marca una historia. Cada historia probablemente terminaba en la muerte. La suya o la de otra persona. Debía haber hecho un ruido porque habló sin girarse. «No huyas. Puedo oír tu latido desde aquí, María». Dudé. Cada instinto gritaba que me fuera, que corriera, pero algo más fuerte que el miedo me empujó hacia adelante. Caminé lentamente hacia la cocina. No quise entrometerme. Solo quería leche. Carlos giró en el taburete y vi que su pecho estaba tan cicatrizado como su espalda, pero lo que me llamó la atención fue el moretón fresco en sus costillas, violáceo y feo. ¿Día duro en la oficina últimamente? Mi voz salió más firme de lo que me sentía. Carlos resopló. Podría haber sido una risa. Adquisición hostil. Las negociaciones se rompieron. ¿El otro tipo está peor? El otro tipo no está respirando. El silencio se alargó. Debería haber sido aterrador, pero me sentía atraída hacia él como por la gravedad. Parecía exhausto. No solo cansado, sino con el alma agotada, cargando un peso que aplastaría a la mayoría de los hombres. «Estás sangrando». Señalé un corte en su bíceps. «No es nada». Tomé el botiquín de primeros auxilios del armario que Isabela me había mostrado. Volví hacia Carlos. «Quédate quieto». «No me quedo quieto». Me interpuse entre sus rodillas, vertí antiséptico en una gasa de algodón. Me miraba con ojos oscuros e ilegibles. «Esto va a picar». «No siento picazón». Palmé el corte. No se inmutó. Sus músculos eran duros como una roca bajo mis dedos. El calor irradiaba de él como un horno. Estar tan cerca se sentía peligroso, como estar al borde de un precipicio. «¿Por qué realmente nos acogiste?», pregunté suavemente. «No fue solo porque ayudé a tu madre». Carlos me miró. Su mano se movió, se cernió cerca de mi cintura, luego agarró el borde del taburete. «Tienes razón, no soy caritativo, soy posesivo». «¿Qué significa eso?».
Significa que en mi mundo la lealtad es la moneda más rara. Tú mostraste lealtad a un extraño que no tenía nada que ofrecerte. Eso te hace rara y yo colecciono cosas raras. ¿Eso es todo lo que soy? ¿Una pieza de colección? Carlos se inclinó. Su cara estaba a centímetros de la mía. Podía oler a whisky y a peligro, y a algo únicamente suyo. No, eres una carga, porque mirarte me hace querer quemar el mundo solo para mantenerte a salvo. Y no puedo permitirme esa distracción. Me cortó la respiración. Carlos se levantó bruscamente, alejándose de mí. El momento se hizo añicos como el cristal. Vete a la cama, María. Cierra tu puerta con llave. Agarró la botella de whisky y salió furioso. Me dejó de pie en la cocina, el corazón latiéndome, el mundo inclinado sobre su eje. Supe con terrible certeza que estaba en peligro, no de los enemigos de Carlos, sino del propio Carlos, de la forma en que me hacía sentir, de la atracción entre nosotros que desafiaba la lógica y la autopreservación. Estaba cayendo y el aterrizaje me iba a destrozar. 2 días después, Isabela anunció que asistiría a la inauguración de Il Leone, un nuevo restaurante italiano en Madrid Centro. Es propiedad de la familia, insistió Isabela. Debo hacer acto de presencia y tú, Cara, vienes conmigo. No creo que a Carlos le guste eso, dije. Carlos no es mi jefe. Los ojos de Isabela brillaron con picardía. Además, él estará allí. Estaremos a salvo. Un vestido apareció en mi habitación, seda esmeralda que abrazaba cada curva y dejaba mi espalda al descubierto. De diseñador, probablemente costaba más de lo que yo solía ganar en 6 meses. Carmen me ayudó a prepararme. Me peinó con ondas elegantes. Me maquilló para que mis ojos verdes parecieran casi de otro mundo. Niña. Carmen exhaló. Pareces una princesa. Me miré en el espejo. Apenas reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Me siento como si estuviera disfrazándome. Pareces una reina. Créeme. Guardé la Polaroid descolorida de mi padre en mi bolso de mano para la suerte, para el recuerdo, para el recordatorio de quién era yo realmente, bajo el maquillaje sedoso. Una Sánchez de Vallecas, no una princesa de la mafia. Descendí la gran escalera. Carlos esperaba en el vestíbulo, smoking, Rolex en la muñeca. Estaba revisando su teléfono y no levantó la vista hasta que estaba a mitad de camino. Entonces levantó la vista. El tiempo pareció ralentizarse. Sus ojos recorrieron mi cuerpo. Se detuvieron en las curvas que el vestido enfatizaba. Llegaron a mi rostro y su máscara se rompió por un segundo. Pura hambre, vulnerabilidad, deseo. Luego se cerró de golpe, su mandíbula apretada. Ponte un abrigo, hacen 20 grados. No me importa, estás llamando la atención. Isabela apareció, uniendo su brazo al mío. È bellísima, lasciala brillare, ¿no? Es hermosa, déjala brillar. Carlos pareció querer discutir, finalmente solo gruñó. Bien, pero te quedas a mi lado en todo momento. El viaje en limusina fue una tortura. Carlos estaba sentado frente a Isabela y a mí, escribiendo furiosamente en su teléfono. Pero cada vez que yo miraba por la ventana, capturaba su reflejo, observándome. Y cada vez que él me miraba, yo estaba estudiando el horizonte de Madrid. La tensión era lo suficientemente densa como para ahogarse. Y Leone era espectacular. Paredes de cristal con vistas a la ciudad, luz de velas, la élite de Madrid socializando, políticos, jueces, hombres con trajes caros que parecían desayunar almas. Carlos nos llevó a un reservado VIP posicionado para que pudiera ver cada entrada. Me sentó a su lado, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor de su cuerpo,
su presencia como la gravedad tirando de mí. Se inclinó, me susurró al oído: no hables con nadie, no aceptes bebidas, no vayas al baño sola. Pensé que aquí estábamos a salvo. Sus ojos escanearon la sala, sin detenerse nunca, siempre calculando amenazas. Nunca estás a salvo cuando estás conmigo. La cena comenzó bien. Excelente comida, buen vino. Isabela dominando con viejos amigos. Yo me mantuve en silencio, observando, aprendiendo la extraña dinámica social de este mundo. Luego llegó Marco Duque. Tenía 42 años, pelo grasiento peinado hacia atrás con demasiado gel, traje de 10.000 euros mal llevado, Rolex de oro que gritaba dinero nuevo. Tenía el aspecto de un hombre que había trepado desde la nada y estaba aterrorizado de que todos pudieran ver la suciedad debajo de sus uñas. Se acercó a nuestra mesa sin invitación. Sin permiso, se quedó allí sonriendo como un lobo que había encontrado ovejas sin guardia. Isabela, tan antigua como siempre. La voz de Isabela podría haber cortado el cristal. Marco, veo que todavía no te han acusado. Marco rió. Demasiado alto, demasiado largo. Sus ojos se desviaron hacia mí. Se detuvieron de una manera que me erizó la piel. ¿Y quién es esta nueva amante, Carlos? Por lo general te gustan las rubias de plástico. Esta parece natural, irlandesa, ¿verdad? Me gustan las pelirrojas. Sentí a Carlos ponerse rígido a mi lado. Vi sus manos cerrarse lentamente alrededor del cuchillo de carne, los nudillos poniéndose blancos. Vete, Marco. La voz de Carlos estaba mortalmente tranquila, lo que de alguna manera la hacía más aterradora que si hubiera gritado. ¿Puedo presentarme? Marco extendió la mano hacia mi hombro descubierto. Lo vi suceder a cámara lenta. Vi la amenaza. Vi lo que pasaría después. Carlos se movió más rápido de lo que debería ser posible para un hombre de su tamaño. El cuchillo de carne se clavó en la mesa entre los dedos de Marco, hundido media pulgada en la madera cara. El sonido resonó por todo el restaurante. Si la tocas, pierdes la mano. El restaurante se quedó en silencio. Toda conversación murió. Todas las miradas se volvieron hacia nuestra mesa. Marco retiró su mano, su rostro enrojecido por la rabia y la humillación. Estás loco, Torres, empezando una guerra por una camarera. Miró a María, sonrió con desprecio. ¿Sabes quién eres, cariño? La del caso benéfico. La basura irlandesa haciéndose la princesa. Dime, ¿cuánto te está pagando para que le calientes la cama? ¿O es gratis porque estás desesperada? Sentí la rabia florecer en mi pecho, caliente y justa. Me levanté lentamente, tomé mi copa de vino tinto y miré a Marco Duque directamente a los ojos. Me paga por mi lealtad, algo que claramente no puedes comprar, señor Duque. A juzgar por la forma en que tus propios hombres te miran con disgusto, diría que la lealtad es algo que necesitas desesperadamente. Pero aquí está la verdad. El dinero no puede comprar clase, no puede comprar respeto y ciertamente no puede comprar lo único que nunca tendrás, una razón para mirarte al espejo sin vergüenza. Le arrojé el vino a la cara. El líquido rojo goteó por su camisa blanca, manchó la tela cara, haciéndole parecer que había estado sangrando. Marco rugió, se abalanzó sobre mí. Carlos explotó de su asiento, agarró a Marco por la garganta, lo levantó del suelo, lo estrelló contra la mesa adyacente. Los platos se hicieron añicos. Las mujeres gritaron. El restaurante estalló en caos. Carlos tenía un arma, el cañón presionado contra la frente de Marco. Dame una razón. Por favor, dame una razón. Ambos bandos estaban armados ahora. Los hombres de Carlos, los hombres de Marco. Un enfrentamiento.
Un Mexican standoff con mafiosos italianos. Isabela sorbió tranquilamente su agua. Non qui, Carlos, il rosato è excelente. Aquí no, Carlos. El rosado es excelente. Carlos se inclinó cerca del oído de Marco. Le susurró algo que yo no pude oír. Algo que hizo que el rostro de Marco se pusiera gris. Luego lo soltó. Marco se levantó a toda prisa. Empapado de vino, humillado, apuntó con un dedo tembloroso hacia mí. Esta noche está muerta. Salió furioso. Sus hombres lo siguieron. Carlos me agarró la mano. Nos vamos ahora. Me arrastró por la cocina. Mis tacones repiquetearon en los azulejos. El agarre de Carlos era de hierro. Me empujó por la puerta trasera hacia un callejón detrás del restaurante. El aire frío nos golpeó. Me solté la mano. Me estás haciendo daño. Carlos giró, me acorraló contra la pared de ladrillos, sin lastimarme, pero atrapándome, su cuerpo presionando el mío contra los ladrillos. ¿Estás loca? Le tiraste vino a Marco Duque. ¿Tienes un deseo de muerte? Me insultó, nos insultó. No iba a permitir que nos hablara así. Estos no son clientes maleducados de una cafetería, María. Estos son asesinos. Te habría metido una bala en el cerebro sin pestañear. Me sentí segura. Mi voz se quebró. Me sentí segura porque estabas allí. Sabía que no dejarías que me hiciera daño. Carlos me miró fijamente, respirando con dificultad, las pupilas dilatadas. ¿Confías en mí? Sí, no deberías. ¿Por qué? Porque soy un monstruo. Levanté la mano, toqué la cicatriz que atravesaba su ceja. No veo un monstruo, veo a un hombre que defendió a su familia. Los ojos de Carlos se cerraron, su frente cayó sobre la mía. Estaba temblando. Me estás debilitando, María. Me haces querer ser un hombre que no puedo ser. Quizás no tengas que ser el segador todo el tiempo. Carlos abrió los ojos. La violencia había desaparecido, reemplazada por algo mucho más peligroso. Si te beso ahora, no podré parar, y si no paro, te arruinaré. Te arrastraré a esta oscuridad y nunca saldrás. Susurré, ya estoy en la oscuridad. Quizás quiero estar allí contigo. Carlos gruñó, un sonido de derrota y deseo. Me ahuecó la cara con las manos y estampó sus labios contra los míos. El beso fue desesperado, posesivo. 7 años de soledad, violencia y control rompiéndose en el espacio entre nuestras bocas. Le rodeé el cuello con los brazos, lo acerqué, saboreé el whisky y el peligro y el deseo. Por un momento, el callejón desapareció. Las armas, las amenazas, la situación imposible. Solo existía esto, solo nosotros, solo el fuego que ardía entre nosotros, lo suficientemente caliente como para consumir el mundo. Entonces los neumáticos chirriaron. Un SUV giró en la esquina. Las ventanas bajaron. Aparecieron armas automáticas. El tiempo pareció detenerse. Los instintos de Carlos tomaron el control. No pensó, simplemente se movió, me tiró al suelo, cubrió mi cuerpo con el suyo. El mundo explotó. Disparos, rápidos, ensordecedores, balas masticando la pared de ladrillos donde habíamos estado hacía un segundo. Los escombros llovieron. El motor del sub rugió, luego el silencio. Carlos, mi voz era ronca de terror. Sentí algo cálido y húmedo empapando mi vestido. Carlos se apartó de mí, cayó de espaldas sobre el pavimento sucio, miró las estrellas. Su respiración era superficial y entrecortada. ¿Estás bien? Su voz era débil. Corrí hacia él. Vi su pecho, la camisa blanca volviéndose carmesí. 2 balas.
Había recibido 2 balas destinadas a mí. «Dios mío», grité. «Dios mío, Carlos». Levantó la mano ensangrentada tocó mi mejilla, dejando una mancha roja. Te dije que es peligroso estar cerca de mí». Sus ojos se pusieron en blanco. La mano cayó flácida. Grité en la noche. «¡Ayuda! ¡Que alguien ayude!». Un SUV negro apareció, Marco y guardias gritando en italiano. Alguien me apartó. Luché, arañé, grité, los vi cargar a Carlos en un vehículo. Los vi alejarse a toda velocidad. Sirenas a lo lejos. Miré hacia abajo. Mi vestido esmeralda era carmesí, empapado de sangre. La sangre de Carlos. Había recibido balas por mí. El segador, el hombre que no temía a nada, finalmente había encontrado algo a lo que temer: perderme. Y me di cuenta con terrible claridad de que lo amaba. Amaba a este hombre peligroso, violento e imposible, y podría morir antes de que pudiera decírselo. El mundo se inclinó, mis rodillas cedieron, manos fuertes me agarraron. La voz de Marco en mi oído: «Venga, señorita Sánchez, vamos con él ahora». Me subieron a otro SUV, corrimos por Madrid hacia Vallecas, hacia un edificio anodino que parecía una clínica veterinaria, pero que albergaba a los mejores cirujanos de trauma que el dinero podía comprar. Iba sentada en el asiento trasero cubierta de sangre, temblando. Las palabras de Ana resonaban en mi cabeza. «Lo amas». Lo hacía. Dios me ayude. Amaba a Carlos Torres, y podría morir en la cirugía mientras yo estaba sentada indefensa, incapaz de ayudar, incapaz de hacer nada más que esperar y esperar que el universo fuera más amable de lo que había sido 7 años atrás cuando se llevó a mi padre. El SUV chirrió hasta detenerse. Me sacaron del vehículo y me llevaron al edificio por pasillos blancos que olían a antiséptico y a miedo, a una sala de espera donde Isabela ya estaba sentada, compuesta, inmóvil como una estatua, pero sus ojos contenían la agonía máxima de una madre. Me desplomé en una silla, esperé y recé a un Dios en el que había dejado de creer hacía 7 años. «Por favor, otra vez no. No te lleves a otra persona que amo. Otra vez no. Así no». El centro de trauma en Vallecas estaba diseñado para pasar desapercibido. Un edificio de ladrillo, un letrero descolorido. Podría haber sido un almacén o una instalación de almacenamiento. Nada que llamara la atención. Por dentro era diferente. Salas de operaciones de última generación. Equipos que la mayoría de los hospitales no podían permitirse. Médicos que sabían que era mejor no hacer preguntas y a los que se les pagaba lo suficiente como para olvidar las caras. Estaba sentada en la sala de espera, todavía cubierta con la sangre de Carlos. El vestido esmeralda ahora parecía negro en los lugares donde la sangre se había secado. Mis manos estaban teñidas de carmesí. No podía dejar de mirarlas. No podía dejar de ver los ojos de Carlos poniéndose en blanco, su mano cayendo inerte. Isabela estaba sentada frente a mí, perfectamente inmóvil. Las cuentas del rosario se movían entre sus dedos. Los labios se movían en una oración silenciosa. Había estado allí durante horas. No había hablado, no había llorado, solo había rezado. El reloj de la pared marcaba las 11:47 p.m. Revisé el reloj de mi padre. Se había detenido a las 11:47 p.m. 7 años atrás, la noche en que Miguel Sánchez murió. 7 años hasta el minuto. «Papá», susurré. «Otra vez no. Por favor, otra vez no». La cirugía estaba en su 9ª hora. Sin actualizaciones, sin noticias, solo el terrible silencio de la espera. Entonces la puerta se abrió de golpe. Hombres entraron. Capitanes de los Torres, soldados.
La sala se llenó de testosterona y violencia apenas contenida. Llevaban trajes, pero se movían como guerreros. Ojos duros, mandíbulas apretadas, listos para la guerra. Liderándolos estaba un hombre al que no había conocido. Antonio Salerno, de 50 años, construido como una boca de riego, un ceño fruncido permanente. Había sido el subjefe de Carlos durante 20 años. Leal, implacable y profundamente desconfiado de los forasteros. Sus ojos me encontraron, se detuvieron en mi vestido empapado de sangre, su labio se curvó. ¿Qué pasó? Su voz era puro Vallecas, áspera como el hormigón. ¿Dónde estuvo la brecha de seguridad? Abrí la boca. Antonio me cortó. ¿Cómo supieron los hombres de Duque la ruta de salida? ¿Cómo supieron exactamente cuándo estarían en ese callejón? Se acercó, amenazante. Carlos recibió 2 balazos por una camarera, una maldita camarera, y ahora está ahí luchando por su vida. ¡Antonio! La voz de Isabela cortó la sala. No era alta, pero todos se congelaron. Cuidado con lo que dices. Le estás hablando a la mujer por la que mi hijo recibió una bala. Eso le gana respeto. Con todo respeto, dona Isabela, Carlos está en una mesa de operaciones por culpa de ella. Somos vulnerables. Los lobos saben que el león está caído. Necesitamos atacar a Duque esta noche. Quemar toda su operación. La sala murmuró en señal de acuerdo. Podía sentirlo. El hambre de sangre, de venganza, de violencia que les haría sentirse menos impotentes. Me levanté, todavía cubierta con la sangre de Carlos. Me dio una extraña autoridad, como si me hubieran bautizado en la violencia y hubiera emergido diferente. No. La sala se quedó en silencio. Antonio me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Perdona? Carlos no está muerto. Todavía es el don. Hasta que despierte, nadie inicia una guerra total sin pruebas. Antonio rió, amargo, burlón. ¿Pruebas? Duque lo amenazó en su cara 10 minutos antes del tiroteo. Exactamente. Mi voz era firme, tranquila. Mi mente estaba haciendo clic con las piezas. Demasiado obvio. Duque es ruidoso, estúpido, pero no es suicida. Atacar a Carlos justo después de amenazarlo públicamente lo convierte en el sospechoso obvio. Demasiado obvio. Miré alrededor de la sala a los criminales endurecidos, los asesinos. Quien hizo esto conocía nuestra ruta de salida exacta. Sabía exactamente cuándo estaríamos en ese callejón. Eso no fue Duque teniendo suerte. Fue un trabajo interno. La acusación flotó en el aire como gas venenoso. Sugerir un traidor en el círculo íntimo de los Torres era firmar tu propia sentencia de muerte. Antonio se metió en mi espacio, lo invadió, usó su tamaño para intimidar. ¿Estás acusando a mis hombres de deslealtad, niña? No retrocedí. Te estoy diciendo que si vas tras Duque esta noche, el verdadero traidor se reirá mientras malgastas munición en el objetivo equivocado. Isabela se puso de pie, se movió a mi lado. Tiene razón, Antonio. Mi hija y mi hijo es metódico. Querría la verdad antes de pintar las calles de rojo. Esperaremos. Aseguraremos el territorio. Encontraremos la fuga. El rostro de Antonio estaba rojo, las venas de su cuello abultadas, pero no se discutía con Isabela Torres. No si quería seguir respirando. Bien, escupió. Aseguramos, pero si Carlos muere, esto es culpa tuya, niña. Salió furioso. La mitad de los hombres lo siguieron. Los demás se posicionaron alrededor de la sala de espera. Guardias que me observaban como si pudiera escapar, o como si yo misma pudiera ser la amenaza. Volví a sentarme, empecé a temblar,
El bajón de adrenalina golpeándome con fuerza. ¿Qué acababa de hacer? ¿Acusar a alguien de la familia de traición? ¿Ponerme un blanco en la espalda? Pero las cuentas no mentían. La emboscada fue demasiado perfecta. Alguien había entregado su ubicación. La pregunta era, ¿quién? Pasaron las horas. La luz del amanecer se coló por las ventanas, gris y fría. Mañana de diciembre en Madrid. Carmen llegó con Ana. Mi hermana se veía mejor, con color en las mejillas, pero sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Ana hizo rodar su silla de ruedas, agarró mis manos ensangrentadas. ¿Va a morir? No lo sé. Mi voz se quebró. Ya no sé nada. ¿Lo amas? No fue con una pregunta. Asentí, las lágrimas finalmente cayendo. Apenas lo conozco, Ana, pero sí, lo amo, y podría morir antes de que pueda decírselo. Ana me apretó las manos. Entonces asegúrate de que quien hizo esto pague. Lucha como habría luchado papá. No sé cómo. Ana metió la mano en su bolso, sacó una unidad USB. Encontré esto en las cajas que trajimos del apartamento. Estaba pegada debajo del cajón del escritorio de papá. La enchufé, ma. Es la voz de papá. Grabada la noche que murió. Se me heló la sangre. ¿Qué? Él sabía. Él sabía que iban a por él. Tomé la unidad USB. Con las manos temblorosas, fui al mostrador de enfermeras. Pedí prestado un portátil. Me senté en una esquina. Lo enchufé. Archivo de audio con fecha del 18 de diciembre de 2017, 9:30 p.m., 2 horas antes de la muerte de mi padre. Pulsé reproducir y escuché la voz de mi padre por primera vez en 7 años. María, Ana, si están escuchando esto, ya no estoy. Lo siento mucho, chicas. Me llevé la mano a la boca, traté de no sollozar, escuché. Mi padre lo explicó todo. 15 años como contable de los Torres, descubriendo el desfalco de Ricardo Castillo, 340 millones de euros robados a través de empresas fantasma. La reunión de esta noche con Isabela y Antonio para entregar las pruebas. La llamada telefónica amenazante. La voz de Ricardo diciendo que los accidentes ocurren. Diciendo que María y Ana eran tan jóvenes. Una pena si les pasa algo. Estoy escondiendo las pruebas. Caja de seguridad 1247, Banco Nacional, sucursal de la Calle Mayor. La llave está en mi reloj, el reloj que llevaré cuando muera. Me agarré el reloj de mi padre, el Timex en mi bolsillo. La voz de Miguel Sánchez continuó. Les dijo que confiaran en los Torres, confiaran en Isabela. Si Carlos se parecía en algo a su padre, Antonio, era un hombre de honor. Sean fuertes, sean inteligentes, recuerden. La verità vi farà liberi. La verdad os hará libres. Las amo más que a la vida misma. Su madre estaría muy orgullosa. Tagra ad godeo. Te amaré para siempre. La grabación terminó. Me senté en el silencio, las lágrimas corriendo por mi cara. Mi padre había sabido. Había entrado en esa reunión sabiendo que podía morir. Para protegernos, para proteger a los Torres, para hacer lo correcto. Y Ricardo Castillo lo había matado por ello. Ricardo, el abogado de la familia, el consigliere, el hombre que me había traído a la finca, que sonreía amablemente, que había estado buscando esas pruebas durante 7 años. Saqué el reloj de mi padre, el Timex que se había parado a las 11:47. Con manos temblorosas, desenrosqué la tapa trasera, algo que nunca había hecho antes. Nunca había querido perturbar lo único que me quedaba de él. Dentro, cuidadosamente pegada, había una pequeña llave y envuelta alrededor de ella un trozo de papel, la letra de mi padre. Caja 1247, la verdad os hará libres. Te amo.
Protege a tu hermana. Confía en Carlos. Es un buen hombre por debajo. Papá. Me guardé la llave en el bolsillo. Mi mente iba a mil. Ricardo había matado a mi padre. Había organizado la emboscada de esta noche. Probablemente planeaba terminar lo que empezó tan pronto como Carlos estuviera vulnerable. Necesitaba pruebas, algo concreto, algo que hiciera que la familia le creyera a ella por encima de su abogado de confianza. Pensé en el teléfono. El teléfono de Carlos estaría en su bolsa de efectos. Las cosas que le habían quitado antes de la cirugía. Fui al mostrador de enfermeras. Necesito las pertenencias personales del señor Torres. La enfermera dudó. No estoy segura. Soy su prometida. La mentira salió fácil. Necesito su teléfono. Hay llamadas que tengo que hacer. La enfermera cedió. Sacó una bolsa de plástico, el traje de Carlos, sus zapatos, su teléfono, Rolex, cartera, todo manchado de sangre. Tomé el teléfono. Estaba bloqueado. Por supuesto, intenté lo obvio. La fecha de la muerte de Antonio, mal. El cumpleaños de Isabela, mal. ¿Qué usaría Carlos? ¿Qué le importaba lo suficiente como para memorizarlo, para usarlo como código de todo su imperio? Mis dedos se movieron por instinto. Escribí el 18 de diciembre de 2024, el día en que nos conocimos. El teléfono se desbloqueó, mi corazón se detuvo. Había usado el día en que me conoció como contraseña de todo, de su negocio, sus secretos, su vida. ¿Qué significaba eso? Deseché el pensamiento, me concentré, fui a una aplicación de mensajería segura, me desplacé hasta la noche del tiroteo, encontré mensajes alrededor de las 8:15 p.m. durante la cena. Allí un mensaje, ubicación del restaurante, número de mesa, ruta de salida de emergencia predeterminada, Callejón Norte, destinatario etiquetado como activo 4. Pero el mensaje no había venido del teléfono de Carlos. Se había reenviado a su teléfono como un para tu información desde Ricardo Castillo. Ricardo había compartido sus detalles de seguridad, los había puesto en una trampa, había intentado que mataran a Carlos. Me temblaban las manos. Tenía pruebas. Tenía la llave de las pruebas de mi padre. Lo tenía todo. Pero ¿quién me creería? Ricardo había estado con la familia durante 30 años. Yo había estado aquí 2 semanas. La puerta del ala quirúrgica se abrió. Salió un médico, cansado, sangre en su uniforme. La sala se quedó en silencio. Señora Torres. Isabela se puso de pie. Se movió con la rigidez de alguien que se prepara para la peor noticia de su vida. Su hijo está estable. La cirugía fue exitosa. Quitamos ambas balas. Una le rozó el pulmón, la otra se alojó cerca de la columna vertebral. Pero las sacamos ambas. Necesitará una recuperación extensa, pero va a vivir. La sala exhaló, un alivio tan profundo que fue casi doloroso. Isabela se tambaleó. La atrapé, la abracé mientras la anciana finalmente se permitía llorar. ¿Puedo verlo?, preguntó Isabela. Está en recuperación, en coma inducido médicamente durante las próximas 72 horas. Dejen que su cuerpo sane, pero sí, pueden sentarse con él. Nos llevaron a una habitación privada. Carlos parecía más pequeño de alguna manera, tubos y cables pálidos conectándolo a máquinas que pitaban y zumbaban. El poderoso segador reducido a esto, vulnerable, humano. Me senté junto a su cama, le tomé la mano. Estaba cálida, todavía viva, todavía allí. Idiota, susurré. Me asustaste hasta la muerte. Pasaron 3 días. No me fui. Me negué a hacerlo. Dormí en la silla junto a la cama de Carlos.
Aprendí el ritmo del ventilador que respiraba por él. Observaba los monitores como si contuvieran los secretos del universo. La tercera noche, sentada en la tenue luz de las máquinas, tomé su mano inerte. Tienes que despertar. Me prometiste que hablaríamos de nuevo. Me prometiste que no estaba a salvo contigo. Demuéstralo. Despierta y sé peligroso de nuevo, porque no sé cómo hacer esto sin ti. Apoyé la cabeza en el colchón cerca de su mano. Me permití llorar. Admití la verdad que había estado evitando. Te amo, Carlos Torres. Te amo y ni siquiera lo sabes. Y si mueres, juro que encontraré a Ricardo Castillo y lo mataré yo misma con mis propias manos si tengo que hacerlo. Porque él se llevó a mi padre y no dejaré que te lleve a ti también. Los monitores pitaron constantemente. Carlos no se movió. No respondió, pero juraría que sus dedos se crisparon contra los míos. Al cuarto día, Ricardo Castillo me visitó. Eran las 3 de la mañana. Yo estaba dormitando en mi silla cuando la puerta se abrió. Me desperté de golpe. Vi a Ricardo en su traje caro, llevando lirios, con un aspecto preocupado, amable y tan absolutamente digno de confianza. Se me heló la sangre. María, mi querida. Su voz era suave, ensayada. ¿Cómo está? Estable. Puse mi mano sobre el teléfono de Carlos. Todavía lo tenía escondido debajo de una manta. ¿Qué haces aquí, Ricardo? Son las 3 de la mañana. Soy el abogado de la familia. Necesito asegurarme de que todo esté en orden en caso de... Hizo una pausa. En caso de que ocurra lo peor. Se acercó a la cama, miró a Carlos, y por un segundo su máscara se deslizó. Vi algo frío, calculador, casi como satisfacción. Va a despertar, dije con firmeza. Todos lo esperamos. Ricardo sacó una tarjeta de presentación, la puso sobre la mesa junto a los lirios. Si necesitas algo, llámame. El doble sentido era claro. Ya has causado suficientes problemas. Apártate del camino. Después de que se fue, me senté en la oscuridad, pensando, planeando. Llamé a Isabela. Sé quién intentó matar a Carlos. La noticia se corrió con cautela. Entre el personal, Ricardo había comprometido un mensaje diseñado para atraerlo. Carlos estaba despertando, mostrando signos de conciencia. Visita solo de la familia a las 4 m. Isabela llegó a las 3:45. Se colocó en una esquina, escondida en las sombras. Yo me quedé junto a la ventana. Teléfono en la mano, aplicación de grabación abierta. A las 4:12 am, la puerta se abrió. Ricardo se deslizó, vestido con uniforme médico, tranquilo, profesional. Cerró la puerta detrás de él, cruzó hasta la cama de Carlos, metió la mano en su bolsillo, sacó una jeringa. Me latía el corazón. Me quedé escondida, observando, esperando. Ricardo extendió la mano hacia la línea intravenosa de Carlos, comenzó a inyectar la jeringa, susurró mientras trabajaba. Lo siento, Carlos. Eras como un hijo para mí. Pero elegiste la guerra por una chica Sánchez. Algunas lecciones se enseñan con sangre. Salí de las sombras. No es solo una chica. Ricardo giró, vio el teléfono grabando. Su cara se puso blanca, luego roja, la máscara rompiéndose por completo. María, no entiendes la presión, las deudas. Duque tenía pruebas. Me iba a exponer. Así que mataste a mi padre. Tu padre estaba robando. Iba a destruirlo todo. Estaba tratando de salvar a la familia de ti. Mi voz era de acero, y lo mandaste a asesinar. Ricardo sacó un arma. Pequeña,
fácilmente ocultable, me apuntó. «Dame ese teléfono». «No. Te mataré como maté a Miguel Sánchez, como voy a matar a Carlos». «Entonces dispárame». Levanté la barbilla. «Pero nunca encontrarás la caja de seguridad sin la llave, y morirás sabiendo que perdiste contra una camarera». El dedo de Ricardo se movió hacia el gatillo, y entonces una mano salió disparada de la cama, agarró la muñeca de Ricardo, la aplastó. El arma cayó al suelo. Los ojos de Carlos se abrieron, claros, oscuros, furiosos, vivos. «Nunca estuve dormido, Ricardo». Su voz era áspera, pero fuerte. Estaba esperando. Ricardo se derrumbó, suplicando, prometiendo todo, nombres, cuentas, pruebas contra todos, cualquier cosa para vivir. Carlos me miró. La llave, las pruebas. Se las entregué. Le entregué la unidad USB. Le entregué el último mensaje de mi padre. Carlos escuchó 30 segundos de la voz de Miguel Sánchez, la mandíbula apretada. Luego miró a Ricardo. 2 opciones, FBI y protección de testigos, o a mi manera. Recogió el arma caída. «Elige». «FBI», jadeó Ricardo. «Testificaré. Te daré todo». «Bien». Carlos presionó un botón. Entraron los guardias, porque si hubieras elegido mi camino, ya estarías muerto. Se llevaron a Ricardo. La puerta se cerró. Isabela salió de la esquina, fue hacia su hijo, le besó la frente, luego dejó tranquilamente solos a madre e hijo y a la mujer que los había salvado a ambos. Carlos intentó incorporarse. Le tiraron los puntos. Le supuraba sangre. Lo empujé de nuevo. «Idiota, podrías haber muerto». «Elegí la guerra por ti». Su voz era débil pero segura. «Te elegiré siempre». «¿Por qué?» Yo lloraba ahora. ¿Por qué arriesgarlo todo? Carlos me tocó la cara, dejando una mancha de sangre. «Porque hace 7 años le prometí a tu padre que protegería a sus hijas. Hace 3 días me di cuenta de que te amaba y quemaría esta ciudad antes de dejar que nadie te hiciera daño». Lo miré fijamente. «¿Me amas?» Probablemente no debería decir eso mientras sangro. Mal momento. Reí, lloré, lo peor. Pero lo digo en serio. «Te amo, Yain». María Sánchez. Los médicos se apresuraron, me hicieron a un lado. Carlos me agarró la mano mientras trabajaban. «Ni se te ocurra morirte, Carlos», dije. «Ni lo soñaría». Sus ojos ya se estaban cerrando. La anestesia haciendo efecto. Tenemos un futuro que construir. La recuperación duró meses. Fisioterapia, dolor, frustración. Pero yo estuve allí todos los días, leyéndole, discutiendo con él, haciéndole reír cuando quería rendirse. La salud de Ana mejoró drásticamente. Comenzó clases en la Complutense de premedicina. Quería ser nefróloga. Ayudar a personas como Carmen la había ayudado a ella. El FBI tomó el testimonio de Ricardo, desmanteló 3 familias criminales. Marco Duque fue encontrado muerto en un almacén, oficialmente sin resolver. Extraoficialmente todo el mundo lo sabía. Y lentamente, con cautela, Carlos comenzó a transformar los negocios de los Torres hacia la legitimidad. Llevaría años, tal vez décadas, pero yo había plantado una semilla, le había mostrado otro camino. 6 meses después, regresamos al Hotel Ritz. El mismo salón de baile, la misma gala benéfica, pero todo era diferente. Yo bajaba la gran escalera con un vestido azul noche, elegante, discreta. Ya no estaba jugando, ya no fingía. Carlos me esperaba al pie. Todavía tenía una ligera cojera por la lesión de la columna. Probablemente siempre la tendría.
pero estaba vivo, sanando, debiendo. Su brazo estaba en cabestrillo, pero sus ojos estaban claros. Entramos juntos. La sala se abrió, no por burla, sino por respeto, por miedo, por el conocimiento de que María Sánchez había puesto de rodillas al segador y lo había hecho mejor por ello. Esa es María Sánchez, la prometida de Carlos Torres. Ahora dirige la Fundación Torres. Dicen que es la única que puede controlarlo. Me detuve junto a Valentina Navarro. La ex-influencer parecía destrozada. Le quedaban 50,000 seguidores. La empresa de su padre en bancarrota trabajaba como coordinadora de eventos. La ironía era casi dolorosa. Cuidado con tu bebida, Valentina. Mi voz era amable, no cruel. El personal trabaja muy duro. Valentina asintió, con la vista baja, aterrorizada. Me incliné, susurré. Hace 7 años me enseñaste que cómo tratas a las personas cuando no pueden ayudarte muestra quién eres realmente. Gracias por la lección. Me alejé, encontré a Carlos. Bailamos con música suave mientras la ciudad nos observaba a través de las paredes de cristal. ¿Te arrepientes de algo? Y pregunté. Solo de que tardara 7 años en encontrarte. ¿Valió la pena la espera? Carlos sonrió, me besó la frente, susurró con un terrible acento irlandés. Mogra godeo. Te amaré para siempre. Me reí. Tu acento es terrible. Entonces tendrás que enseñarme. Tenemos toda una vida. Un año después, yo estaba en un cementerio en Vallecas, Carlos a mi lado, Ana sana y prosperando, Isabela apoyada en su bastón, pero sonriendo. La tumba de Miguel Sánchez tenía una nueva lápida pagada por la Fundación Torres. Rezaba, amado Padre, protector, héroe. Se aibleir bion laidir, bion caelmar. El que es fuerte es sabio. Lo hicimos, papá, dije. Encontramos la verdad, obtuvimos justicia y encontramos familia. Ana se arrodilló, colocó flores. Voy a ser médico gracias a ti, porque me enseñaste que el sufrimiento puede convertirse en propósito. Isabela se persignó. Riposi in paz, vecchio amico. Descansa en paz, viejo amigo. Carlos se puso firme. Saludo militar. Tus hijas están a salvo, tu legado vive. Tienes mi palabra, Miguel, siempre. De vuelta en la finca Torres, trabajaba en mi escritorio en la oficina de la fundación. Ana nos visitaba entre clases, traía libros de texto, hablaba de solicitudes de residencia. Carlos entró, me besó la frente. ¿Cómo te sientes? Tomé su mano, la coloqué sobre mi vientre, una curva pequeña pero perceptible. Cansada, feliz, nerviosa por criar a un Torres Sánchez, medio irlandés, medio italiano, 100% problemas. Los ojos de Carlos se abrieron de par en par, cayó de rodillas, apoyó la frente en mi vientre. ¿Un bebé? Vas a ser padre. Sacó una pequeña caja de su bolsillo. Dentro había un reloj de plata idéntico al de Miguel. La inscripción en la parte trasera decía, para bebé Torres Sánchez, para que conozcan el tiempo de su abuelo. Lloré. Es perfecto. Tuve buenos ejemplos. Antonio me enseñó fuerza. Tu padre me enseñó honor. Tú me enseñaste amor. ¿Qué les enseñarás a nuestros hijos? A ser fuertes como su abuelo Sánchez, leales como su abuelo Torres y amables como su madre, la persona más valiente que conozco. Esa noche, mientras celebrábamos en familia, sonó el timbre. Marco regresó con un sobre, sin remitente, solo para mí. Dentro había una fotografía. Una joven, quizás de 25 años, pelirroja como yo, rasgos diferentes, pero ojos similares, de pie fuera de una sucursal del Banco Nacional.
Una nota adjunta, escrita a mano. María, Miguel Sánchez tenía secretos. Uno de ellos soy yo. Soy tu media hermana. Nuestro padre me protegió manteniéndome oculta. Pero ahora gente peligrosa hace preguntas. Necesito ayuda, el tipo de ayuda que solo un Torres puede dar. Siobhan, Carlos y yo intercambiamos miradas. ¿Sabías? No, pero si es de Miguel, es familia y nosotros protegemos a la familia. Sonreí decidida. Entonces, vamos a buscar a nuestra hermana. Dicen que el karma no tiene fecha límite, pero la familia es para siempre. Cruza líneas de sangre, cura heridas, construye imperios. María Sánchez entró en un salón de baile como una camarera. Salió como una reina, no porque se casara con un rey, sino porque eligió la bondad cuando el mundo eligió la crueldad, porque vio al hombre detrás del monstruo, porque amó ferozmente y luchó más duro. Y así es como se cambia el mundo, un acto de gracia a la vez. La camarera se había ido. Larga vida a la reina. ¿Creéis que era fácil? Ni por asomo. Pero es mi vida, y la elijo cada día.